Hola, hola, muy buenos días, Dios los bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos regala, una oportunidad más de compartir un pensamiento pequeño de la palabra del Señor, y qué mejor que iniciar una semana consagrados, dedicándole al Señor todo lo que vamos a hacer en esta semana. Estoy muy feliz de ver la gloria de Dios cada día a través de su palabra y de poder bendecirte a través de estos mensajes. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, el versículo 8, dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y dice la Biblia en el Salmo capítulo 51, el versículo 10, dice la palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Yo quiero compartirte en esta mañana un devocional que lo he titulado Buscando la Santidad. Sabes, la mayoría de las personas asociamos la santidad a, de pronto, algunos piensan que la santidad tiene que ver con un estilo de vestir, con un cabello largo, con no tener maquillaje. Pero la santidad tiene que ver con la pureza de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. La palabra santo, ser santo, significa apartado, único y diferente, porque nosotros somos apartados para Dios y hechos únicos y también diferentes. Por eso la Biblia dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y separado por Dios. El resultado de que somos puros es que nos hemos apartado ¿de qué? Del pecado, de aquello que daña, que contamina cada una de nuestras vidas. Todo lo que daña el nombre de Dios es pecado. Todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Sabes, quiero hablarte en esta mañana rápidamente sobre ese camino a la santidad. Vivir en santidad no es fácil, pero el Señor Jesús dijo que todo lo que Él hizo, nosotros lo podríamos hacer. Jesús fue la única persona que vino a esta tierra y vivió absolutamente en santidad. No hubo, dice la Biblia, no hubo en Él pecado. Así que si Él pudo, nosotros también podemos. Lo primero que yo quiero aconsejarte para poder vivir en santidad es que mantengas una vida de oración. Es necesario desarrollar hábitos en nuestras vidas. Así como tú tienes hábitos de bañarte o de levantarte temprano, de ir a trabajar, de tomar los alimentos, es necesario desarrollar hábitos también en nuestra vida espiritual. Y uno de ellos es a través de la oración. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos lo que es la importancia de la oración, entonces disfrutaremos de ella. Cuando nosotros comprendemos lo necesario que es que haya una vida de oración, entonces nosotros desarrollaremos hábitos. Los psicólogos dicen que después de que una persona practica por 20 ocasiones una misma situación, se le convierte en un hábito. El Salmo capítulo 139, el versículo 23, dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y mira mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Cuando nosotros oramos, entonces vamos a buscar la santidad a través de la oración, porque Dios nos va a hablar, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a ayudar. El segundo consejo que quiero decirte en esa mañana es que podamos nosotros guardarnos. ¿Guardarnos de qué? Guardarnos de todo pecado, de todo aquello que nos asedia, que nos daña. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, el versículo 23, dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice que no es lo que tú comes lo que te daña, sino lo que sale de tu corazón, porque de tu corazón es que salen las malas palabras, los malos pensamientos, las malas acciones. Y necesitamos reconocer que el enemigo no va a descansar hasta hacernos caer, que cuando tú buscas despojarte de ese pecado, no te va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Por eso este devocional va enfocado a que esta semana tomemos una decisión y le digamos al Señor: ayúdanos, Dios, para guardarnos, ayúdanos para agradarte en todo lo que hacemos. El tercer consejo que yo quiero decirte es: lee la palabra. Cuando tú lees la palabra te limpia. El Señor Jesús dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra, porque la palabra es como un agua que viene y limpia nuestro corazón. Y cuando nosotros entendemos esto, Josué
Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Porque hay personas que no prosperan porque no guardan la palabra. Porque hay personas que no salen adelante en sus proyectos porque hay pecado. Dios no bendice donde hay pecado. Dios bendice la santidad. Dios bendice nuestra relación con Él. Por eso es importante que la palabra de Dios siempre esté en cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios, no te puedes levantar una mañana, no puedes salir a trabajar, no puedes pasar un día sin meditar algo de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es como alimento a tu corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel que emana del panal. Ahora, lo cuarto que yo quiero decirte, camino hacia la santidad, es que necesitamos confesar nuestros pecados. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza la misericordia de Dios, mas el que lo oculta no puede prosperar. Y cuando yo te hablo de confesarlos, no es ir a un sacerdote, no es ir a un pastor para decir: pastor, acúseme, o yo cometí. No. Es que allí donde tú estás, en una habitación, en tu cuarto, puedas decirle al Señor, porque Dios te conoce en lo íntimo. Dios sabe lo que tú y yo hacemos en secreto, y poderle decir: Señor, te confieso que soy pecador, te confieso que he pecado en palabras, en acciones o en pensamientos, y que cuando tú confiesas ese pecado y te apartas, o sea, te arrepientes, viene la santidad de Dios sobre tu vida. Es necesario confesar nuestros pecados. Tal vez tú dices: pero Dios ya los conoce, Dios ya los sabe. Claro que sí, pero Dios necesita que nosotros se los confesemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando nosotros hablamos lo que tenemos en el corazón, Dios nos va a escuchar. Por eso no es remordimiento, es arrepentimiento. El remordimiento es que te da dolor por una hora, por un día, por 2 días, y luego vuelves y caes en lo mismo. Pero el arrepentimiento es que das un giro de 180 grados y tu vida será totalmente diferente. Y por último, yo quiero decirte: trabaja en tu transformación. Sabes, para vivir en santidad hay que tomar decisiones. La Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Necesitamos a veces separarnos de todo aquello que nos contamina. Si tú vienes de un problema de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, tienes que alejarte de todo aquello que te puede volver a apresar, que te puede volver a tomar esclavo. Es necesario transformarte. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Necesitamos transformarnos. Solo quiero terminar este devocional diciéndote que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor las hace todas nuevas. Quiere decir que en Jesús todas las cosas son nuevas. Antes éramos viciosos, éramos alcohólicos, éramos mujeriegos, éramos personas groseras, altaneras, éramos personas violentas. Pero ahora el Señor ha hecho un cambio en nosotros. Ahora el Señor ha trabajado un cambio en nosotros. Ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso yo quiero decirte que la santidad es una condición para ver a Dios. Un día queremos estar en el reino de los cielos, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es una condición para crecer en la vida espiritual. No puedes pretender crecer y ser bendecido cuando tú y yo no vivimos en santidad. Y por último quiero decirte, la santidad es una condición para vivir en prosperidad. Necesitamos vivir para agradarle al Señor. Así que en esta hora oro al Señor y te bendigo y declaro que esta semana será una semana de decisiones, una semana de victoria y de bendición para ti, una semana donde el Señor colocará en tu corazón el deseo de buscarlo, de agradarle y de vivir en santidad para Él. Recuerda visitar mi canal en YouTube, mi página en Facebook, déjame un comentario, una petición por la que desees que estemos orando. Recuerda que te habló tu amigo y pastor Juan Carlos Rabe de la Iglesia Misión Agape Internacional en Bogotá, Colombia. Nos encontramos mañana en un nuevo devocional. Chao, chao, Dios te bendiga y me alegra saludarte. Que Dios te guarde y te prospere en todo lo que tú hagas. Bendiciones.